nación y también en muchos países de Latinoamérica. Hoy estuve en plática con un pastor en Colombia y y bueno, hay muchísimas familias que han sido afectadas y vamos a ver cómo podemos colaborar con ellos porque no tienen nada que comer. Y lo mismo es en algunas partes en México, ¿no? Entonces, quizá orar por toda esta situación y, que Dios obre aún en medio de todo esto. ¿Nos diriges en oración, hermano Rolando, para iniciar? Vamos a orar, por favor. Claro. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre, nuestro Dios, en este momento venimos ante ti, Señor, con agradecimiento en nuestros corazones, porque aún en medio de todo esto nos permites que continuemos preparándonos y alimentándonos, Señor, de tu palabra y con el único propósito de poder impactar las vidas de otros y también, Señor, el crecimiento de tu reino. Gracias, gracias por cada pastor, cada hermano, cada hermana, cada líder que se conecta y aquellos que nos están viendo también por medio de Facebook. Que tú, Señor, bendiga sus vidas por medio de este estudio, que enriquezca sus vidas, Señor, y más que todo, que en tiempos como esto, que les des la sabiduría, la guianza, los recursos para continuar ministrando a ese pueblo al cual, Señor, tú les has hecho mayordomos de ellos y que continúen, Señor, guiando ese rebaño, alimentando ese rebaño. Gracias, Señor, porque tú todavía estás al control, tú todavía, Señor, estás sentado en tu trono y eso a nosotros nos da esa esperanza, esa confianza de seguir adelante porque no estamos exentos de sufrir en este mundo, pero sabemos que tú prometiste estar con nosotros a cada paso, cada momento. Gracias por mi hermano Vidal, por su liderazgo, su compromiso para continuar enseñándonos, enriqueciendo nuestras vidas, y pido también por su vida, por su familia, el ministerio al que tú le has puesto, y en esta noche, Señor, que podamos aprender a tus pies, que tú seas nuestro maestro, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Tenemos diferentes anuncios que queremos compartirles, diferentes actividades que estamos realizando. Así es que lo que les queremos invitar es, nuestro tiempo aquí es por 1 hora, así es que no se nos vayan al final, quédense porque mi hermano Rolando va a regresar, va a darnos algunos recordatorios. La respuesta de la clase de ayer definitivamente es un curso completamente nuevo que inició ayer y mandamos las notas anoche precisamente, debieron de haberla recibido para los que se registraron de la clase. Así es que queremos que se queden hasta el final de esta tarde, nada más para tocar otra vez un poquito el tema. Algunos están entrando, algunos están por primera vez, a lo mejor, no sé cómo es el asunto. Pero miren, déjenme iniciar con esto rápidamente porque estamos hablando de cosas ahorita con la situación como iglesia. Nosotros, por ejemplo, nosotros abrimos nuestra iglesia para cultos presenciales hace mes y medio, más o menos 6 semanas atrás, cuando recién se abrió aquí en el estado de Texas, se nos permitió y empezamos a reunirnos, y ahora por la situación en la cual otra vez ha incrementado los casos y el contagio del virus, nos vimos con la necesidad y consideramos que era prudente detenernos y volver a pausar. Así es que este domingo pasado regresamos una vez más a los cultos exclusivamente a través virtuales. Y tenemos programado este próximo domingo que viene, que es el 5 de julio, hacer exactamente lo mismo. Entonces, esas transiciones, ahorita antes de que empezáramos o antes de que se orara, hablamos un poquito acerca de esto y nada más quiero hacer este comentario y de ahí lanzarme. Estamos en la lección número 11, así es que si acaso pudieron ver su video, si tuvieron la oportunidad de verlo, y también si están en su libro de texto, estamos en la página 37. Acuérdense que el libro está gratis en comentariobiblicogratuito.org, porque ese es el curso de Usted Puede Entender la Biblia. Entonces, esta noche estamos en la parte de abajo, al finalizar de la página 37, en la letra D. Es donde estamos, letra D, que se titula Una visión completa y las paradojas bíblicas. En fin, pero antes de entrar ahí, nomás que me hacer este comentario, porque una de las preguntas que se hicieron hace rato es de cómo le hacemos para ayudar a la iglesia, a las familias, a transicionar, porque inclusive lo que estamos haciendo ahorita, exclusivamente estamos en línea, ¿verdad?
no tenemos el privilegio de estar en reuniones presenciales, no tenemos el privilegio de poder vernos y estudiar la palabra de Dios o convivir como típicamente lo hacemos. Esa sería una de las cosas que yo animaría y yo invitaría a la iglesia, a sus líderes, obviamente a sus pastores, pero a la iglesia en general. Por alguna razón, y no estoy seguro por qué, pero tiempo atrás caímos en esta mentalidad, o fuimos discipulados, o sucedió por inercia, no lo sé, pero en mi opinión es mala doctrina y es mala teología que ahorita se está reflejando. Nosotros tenemos en casa, tenemos 3 hijos, y ahora que nuestros hijos están saliendo de la casa por estudio, por trabajo, tenemos el privilegio de hablar con ellos a través de Zoom o a través del FaceTime. En fin, buscamos la manera de interactuar con ellos y lo hacemos diario. Entonces, cuando se trata de ver a nuestros hijos o de hablar con ellos, sobre todo ahora que están lejos y con todo lo que está pasando, queremos saber de ellos, obviamente. Cuando hablamos con ellos, no hablamos porque tenemos que hablar, hablamos porque podemos hablar. Entonces, menciono esto porque a nivel familia es obvio que queremos hablar, ¿verdad? O sea, queremos saber de ellos, queremos ver cómo están, queremos escuchar lo que está pasando en sus vidas, las decisiones, los retos. Si están en la escuela ahorita, el próximo año escolar es toda una aventura. Vamos a ver qué sucede con el año escolar. De alguna manera esa mentalidad tiene que regresar a la iglesia, donde la iglesia necesita volver a verse como una familia. Y no digo que no nos veamos como una familia, así es que no escuchen de mí que estoy hablando negativamente, pero mucha de nuestra gente en un momento dado, la cuestión de la tecnología no era común usarla anteriormente. O sea, muchos, yo recuerdo todo el tiempo que yo rehusé el empezar a usar textos en los teléfonos. Yo lo rehusé por un buen tiempo. No me gustaba al principio. Batallaba inclusive para hacerlo. Entonces, menciono todo eso porque voy a dar el beneficio de la duda a la iglesia, y yo creo que la iglesia quiere verse como una familia, pero en este caso, como padres, como abuelos, muchas de las veces nos vemos forzados a hacer cosas que típicamente no haríamos, que no son cómodas. Entonces, asumiendo que la iglesia tiene una buena actitud, si hay una mala actitud al respecto, ahí es donde estaría un poquito problemático el asunto, porque yo lo compararía como que si yo me molestara cada vez que mi hija me habla por Zoom y quiere interactuar conmigo. Yo pienso que sería ofensivo para ella y yo sería un mal padre, porque otra vez, no contesto las llamadas de mi hija porque tenga que contestar, las contesto porque puedo contestar, tengo el privilegio de hacerlo. Entonces, menciono esto para que ojalá que como iglesias eso quede asentado, de que en momentos como estos, cuando no podemos hacerlo presencial, hacemos todo lo que tengamos que hacer, los ajustes necesarios, porque de eso se trata la vida, ¿verdad? De hacer ajustes en la vida. Entonces, espero que la actitud sea la correcta. De ahí en fuera, el siguiente componente es simplemente conocimiento, porque muchas de las veces el problema es conocimiento. El saber cómo navegar todo esto, a veces no tenemos la internet apropiada, los aparatos apropiados, la tecnología apropiada, y yo sé que todo eso es un reto. Y por eso es que valoramos mucho el esfuerzo que cada uno de ustedes hace por conectarse. O sea, nuestras reuniones, el Señor las ha bendecido y continúan creciendo, continúan creciendo. Estamos hablando que estamos en los 120, 130 personas inscritas en las clases. En fin, el Señor nos ha permitido gradualmente ir viendo su mano en todo ello, y yo sé que esto es un esfuerzo, yo sé que esto no es lo ideal, pero lo hermoso de la iglesia, lo hermoso de la familia, lo hermoso de la vida del cristiano, es que dentro de todos los ajustes que hacemos, tenemos un objeto, tenemos a alguien como el objeto de los ajustes. Entonces, los ajustes no son hechos nada más por hacerlos, sino que en este caso, por ejemplo, en el caso de Zoom, en el caso de la comunicación virtual o la comunicación por video, para nosotros como familia, todo eso es justificable porque el objeto de ello es nuestra hija cuando nos habla. Entonces, como ella es la persona que nos interesa, eso hace justificable cualquier ajuste que tengamos que hacer, que lo vemos como un privilegio. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Hacer los cultos por internet no es lo ideal, no es lo que queremos hacer, pero no lo hacemos porque tenemos, lo hacemos porque podemos.
Y eso es nada más lo que quería mencionar un poquito acerca de eso, así es que espero que de alguna manera ayude. Estamos en la lección número 11 una vez, o el video número 11, pero creo que en la página Dr. Bob los ha etiquetado los videos como lecciones. Creo que los ha puesto en lugar de videos. Pero bueno, ahí está. Espero que lo hayan visto. Espero que hayan tenido oportunidad de escucharlo una vez más a Dr. Bob y de repente se emociona, ¿verdad? ¿No es cierto? De repente se pone medio rojo el hermano, pero lo que quiero que hagamos es que retomemos la conversación. No sé si algo en particular les ha llamado la atención de este video número 11. Nada más son 13, así es que ya estamos llegando al final, ¿no es cierto? Pero no sé si habrá algo que les haya llamado la atención. Tal vez para nosotros, y este fue uno de mis mejores videos, me encantó lo que habló porque ahorita van a ver lo que vamos a tocar el tema aquí, pero tal vez repasar, como lo hacemos cada clase, cada reunión que tenemos, lo que es la médula, lo que es el corazón, lo que es el epicentro de la enseñanza de esta metodología de cómo interpretar la Biblia, que son básicamente las 7 preguntas que se nos invita a que nos hagamos como intérpretes modernos, ¿sí? Para poder nosotros lidiar con los asuntos. Y la palabra hermenéutica o hermenéuticos se aplica en todo tipo de literatura, no es nada más para la Biblia. Es el proceso, es la metodología de cómo interpretar la Biblia. Inclusive anoche el hermano Orlando en la reunión que tuvimos anoche tocamos un poquito acerca de este tema. Pero el punto aquí es de que esto que estamos hablando no son principios que se aplican exclusivamente a la Biblia, se aplican en todo, ¿sí? Inclusive ahorita aquí en Estados Unidos estamos atravesando muchas cosas, como todo país alrededor del mundo, pero uno de los retos que hemos estado viviendo recientemente, es la reinterpretación. Y escuchen el lenguaje que estoy usando. Reinterpretación. No es interpretación, es reinterpretar la Constitución del país. Porque cuando estas leyes se establecieron 40, 60, 80, 100 años atrás, cuando haya sido diferentes documentos legales, se crearon o se formaron, no estoy hablando de la nación, se formaron en tiempos cuando la revolución moral que estamos viviendo hoy en día, con un incremento grandísimo de secularismo, no era la normalidad. Entonces, hay ciertos temas o ciertas palabras que hoy en día se han redefinido. Entonces, para hacer la conexión entre lo que está pasando en la cultura con lo que se creó legalmente, documentos legales, constitucionales, otra vez, hace varias décadas atrás o a lo mejor cientos de años atrás, para conectar eso, ahora trágicamente nuestros líderes están tomando estos documentos sin considerar como la autoridad o la base lo que los autores originales de esos documentos tenían en mente, porque ellos fueron los que lo crearon, fueron los que lanzaron esto, pero con los cambios que hay en nuestro contexto y en nuestra generación, ahora se está redefiniendo todo esto y crea un caos. Crea un caos, o sea, en muchos aspectos. Entonces, ese principio es el que estamos tratando de evitar en la interpretación de la Biblia. Porque cuando hablamos de la interpretación de la Biblia de manera personal, para estudio bíblico, en la cuestión de una escuela dominical, en una reunión de Zoom, en un culto, en una predicación, lo que sea, hemos dicho, aquí está la base de la interpretación, de que iniciamos no con nosotros, no conmigo, no con el intérprete, no con el lector, no con la circunstancia que estoy viviendo y a lo mejor estoy en una situación donde tengo una persona enferma en casa o hay desempleo y todas esas cosas son válidas. Lo que está sucediendo es válido, es tangible, es real. La Biblia no se desconecta de la realidad, pero la Biblia es un libro que su autor es el Espíritu Santo y que por la manera en que fue estructurada, creada, formada, es precisamente que hay autores originales de ello. Entonces, esto es importante mencionarlo porque trágicamente, mencionando lo que está pasando a nivel nación en Estados Unidos, y no creo que sea la excepción en otros países, es precisamente que estamos iniciando con nosotros, con nuestro contexto, con lo que sentimos, con lo que pensamos, y nunca va a terminar bien eso. Cuando la verdad empieza a traducirse o a procesarse como algo relativo, en un relativismo. Entonces, iniciamos literalmente con lo que dijo el autor y de ahí nos movemos a la implicación
de lo que quiso decir el autor. No solamente lo que dice, pero ahora, ¿qué es lo que quiso decir? Y en mi mente trato de pensar en la analogía de los famosos emojis, que son las caritas que ponemos en los textos de alguien que está riendo, de un corazón, de una aprobación de que está bien o que está mal. Entonces, muchas de las veces esos monitos en un texto los podemos usar sarcásticamente, ¿no es cierto? Que significan lo opuesto. Entonces, podemos decir una cosa, pero realmente queremos implicar la opuesta. Y si no tenemos cuidado, en la Biblia sucede lo mismo. Entonces, en la interpretación de la Biblia, somos responsables de saber lo que dice el autor, pero también lo que implicó. Y trágicamente, a través de la historia de la Biblia y la historia de nosotros hoy en día, muchos cristianos, mucha predicación hoy en día, estamos presentando lo que dice la Biblia, pero al momento de interpretarla, al momento de aplicarla, sacamos nuestra propia aplicación o nuestra propia interpretación que está desconectada con lo que el autor original no solamente dijo, pero implicó. ¿Qué dijo el autor original en otra parte sobre el mismo tema? Hablamos del paralelismo, ahorita vamos a hablar acerca de esto, de los pasajes paralelos dentro de la Biblia, porque obviamente algunos son autores que escribieron en diferentes libros. Letra D, ¿qué dijeron otros autores bíblicos sobre el tema? Entonces hablamos acerca de los círculos concéntricos, como si fuera un río o si fuera un lago y aventamos una piedra y cuando cae la piedra en el agua empieza a crear esos círculos concéntricos donde se va abriendo. Es lo que estamos haciendo. Empezamos con el autor, lo que dijo, lo que implicó o lo que quiso decir en otros pasajes, y ahora estamos hablando de otros autores dentro de la Biblia, humanos, que dijeron acerca de ese pasaje o de ese tema que se está hablando. El número 5, que es el último, son 7 en total, pero este es el último del proceso antes de entrar en el intérprete o en el lector, que somos nosotros. Este último tiene que ver con la audiencia a la cual el autor escribió. En su gran mayoría estos libros son libros ocasionales. Algo hizo que estos autores, que estos profetas, que estos apóstoles, que estos reyes, que estos sacerdotes escribieran estos libros de la Biblia. Son 66, ¿verdad? Entonces, necesitamos saber cómo es que ellos, la audiencia original, a quién fue escrito, ellos escucharon o entendieron tanto lo que dijo el autor como lo que implicó el autor. Entonces, esas 5 cosas que estoy describiendo, esta es la letra E, son 5, es ahí que después de que hacemos eso, ahora sí vemos la aplicación a cómo aplicarla a mi época, en el contexto en que estamos viendo hoy en día, y la última es pensar en la vida personal, en la vida de otros. Lo que yo he estado argumentando y lo que he estado yo diciendo, porque aquí es donde en un momento dado, si no tenemos cuidado entre la letra E, que es la última de las 5 que dije, que tiene que ver con cómo es que entendieron los destinatarios lo que el autor dijo. Si no tenemos cuidado, empezamos a crear un divorcio entre los primeros 5 y los últimos 2, que tiene que ver con la aplicación, qué significa, cómo lo ilustras. O sea, en otras palabras, cuando la gente nos escucha el domingo hablar o en un estudio, la gente, si no tenemos cuidado, puede decir, ok, hiciste tu tarea en estos primeros 5 procesos, 5 pasos, y lo que nos enseñaste no fueron mentiras, nunca echaste mentira, o sea, estás enseñando la Biblia. El problema es que basado en los últimos 2, no tiene nada que ver conmigo, con mi vida, no tiene nada que ver con, o sea, tu manera que lo presentaste me haces percibirlo, esta es la palabra clave, percibirlo irrelevante. Yo sé que la Biblia no es irrelevante, pero como me hiciste sentirlo irrelevante. Es el reto que tenemos, por decir, con la generación más joven, ¿no es cierto? O sea, y ahí es cuando la iglesia o los predicadores, los pastores, luchamos para decir, ok, ¿cómo lo ilustro? ¿Cómo llevo a cabo? Y aquí hasta es un poquito, inclusive un poquito, ¿cómo se dice? Injusto, hasta cierta manera, porque aquí mucho de esto, de los últimos 2 que estamos ahorita, en la F y en la G, yo sé que tiene mucho que ver la habilidad que tiene el comunicador, o sea, la persona en comunicar. ¿Sí me explico? Entonces, esto es importante porque aquí es donde yo diría que como comunicadores, como predicadores, como maestros, necesitamos estar estudiando otros comunicadores. Necesitamos aprender cómo comunicar. Necesitamos vernos comunicar. Necesitamos escuchar cómo es que predicamos, cómo es que enseñamos. Todo esto lo menciono por lo siguiente. Aquí es donde voy con esto. Estos 5 puntos, estos 5 procesos que he hablado desde lo que dijo el autor, lo que quiso decir el autor, lo que quiso decir en otros pasajes, lo que quisieron decir otros autores
el mismo tema en otros libros de la Biblia, y al final es lo que los destinatarios entendieron de lo que dijo el autor y lo que implicó el autor. Todo esto, cuando hacemos la tarea, y aquí es donde entran los 4 ciclos de lectura que hemos estado hablando de Dr. Bob, que nos ha enseñado, cuando esto se hace, este es completamente un poquito de prejuicio en mí, un poquito de mi idea preconcebida, que así es que necesito que me den un poquito ahí de oportunidad de explicar esto. Cuando hacemos esto, aquí es donde Dr. Bob nos va a decir, a menos que descubras eso, no puedes decir esto es lo que dice la Biblia o esto es lo que dice el Señor. Mi argumento sería que cuando descubrimos, cuando extraemos, cuando hacemos el trabajo necesario para evitar el empezar conmigo, la interpretación, empezar con lo que siento, empezar con lo que me está pasando o le está pasando a mi gente, a mi familia, a mi matrimonio, a mis hijos o a la iglesia, yo creo que en el momento en que descubrimos lo que es la palabra, lo que dice la palabra de Dios, la aplicación fluye. La letra F y la letra G fluyen. Yo argumentaría que personas que batallamos en la predicación o en la enseñanza para aplicar la palabra de Dios es porque potencialmente no hemos descubierto lo que dice la palabra de Dios. Hemos estado comunicando lo que pensamos que dice la palabra de Dios. Y ahí es donde empezamos con problemas, porque empezamos a escuchar predicación que simplemente son ideas de lo que pensamos que dice. Y aquí es donde este capítulo en el que estamos hoy es el capítulo donde él va a hablar acerca de esta cuestión de las diferencias culturales, y por eso es que esta noche yo voy a regresar una vez más a mostrar mi línea del tiempo, que es famosa, ¿no es cierto? ¿Ya la conocen o no la conocen? Esta del Antiguo Testamento. O sea, observen esto. Esta está en la página de comentario bíblico gratuito, pero es esta gráfica que ven enfrente de ustedes es una gráfica cronológica del Antiguo Testamento. Y nada más para que, a ver si la alcanzan a reconocer rapidito, pero Génesis 1 al 11, líneas punteadas, porque se cree que esa parte de la Biblia se escribe en una era precientífica. Entonces, en cuestión, ponerle en tiempo es difícil de hacerlo. Pero del 12 en adelante, que es el llamado de Abraham, en adelante ya se puede poner una fecha cronológico. Pero el punto es este. Observen la cronología donde pasamos del Pentateuco a la monarquía unida, la división del reino, acá está Crónica, Samuel, el reino dividido, acá está Israel, Judá, Eliseo, Elías, y aquí es donde empiezan las tragedias para el pueblo de Israel, porque los asirios los conquistan, aquí está el reino del sur, eventualmente los babilonios los conquistan, aquí están los profetas, en qué siglos ellos profetizaron, o sea, son contemporáneos, el exilio, después de Babilonia vienen los persas, aquí está, esta es la era post-exílica, que es donde está Esdras, Nehemías, todos esos profetas que ven aquí, Malaquías, Ageo, Zacarías, en fin, ese es mi punto. Esto es la razón que estoy mencionando esto, porque eso es lo que está tratando de decirnos con este capítulo, Dr. Bob. Aun cuando ustedes ven esta línea cronológica y acá arriba están viendo las potencias mundiales que fueron los enemigos del pueblo de Israel a través de la historia. Y esto yo considero que es una herramienta muy buena para contextualizar la Biblia. El punto que estoy tratando de poner es este. Esto que Dr. Bob creó, porque esto lo creó él, lo creó para que la mente del siglo XX, cuando lo creó, pero XXI ahora, siglo XXI, que nosotros pensamos de una manera lineal. Nuestra manera de ver la vida, nosotros establecemos verdades con preposiciones, donde declaramos las cosas, decimos, esto es verdad, esto es lo que significa, un ejemplo, esto es lo que significa, no sé, el sistema de educación. Y decimos, el educarse en Estados Unidos o en Latinoamérica es de esta manera. Lo que está enfrente de ustedes, la Biblia no fue escrita así. Estas culturas que ustedes están viendo en la pantalla son culturas que no pensaban como nosotros. Dr. Bob en su video constantemente nos recuerda que los escritores del Nuevo Testamento, obvio, los del Antiguo también, pero los del Nuevo Testamento son personas, son judíos que pensaban como hebreos,
con la excepción de uno, que es Lucas, sí, que él no era judío, pero pensaban como hebreos, con mentalidad hebrea, que es lo que están viendo en la pantalla. Lo que están viendo en la pantalla es la mentalidad hebrea, no en que está cronológicamente puesto, pero es que la mentalidad hebrea no presenta verdades como nosotros lo hacemos o como la cultura griega lo hacía en ese tiempo. Porque otra vez, la diferencia que está tratando de marcar en el video Dr. Bob es de que la mentalidad de estos escritores, aunque estaban escribiendo o escribieron la Biblia en el griego común, que fue el idioma con el que escribieron, ¿verdad? Ese idioma común, la mentalidad, cómo pensaban, ellos pensaban como hebreos. Entonces, la implicación es esta, de que esto ayuda mucho para nosotros. Esta gráfica que está enfrente de ustedes ayuda mucho para recordar, para entender, para ver los siglos, cuándo pasó tal cosa, cuándo vivió este profeta, cuándo vivió este rey, todo eso nos ayuda por la cronología, porque nosotros así pensamos, ellos no pensaban así. Y ellos no van a presentar verdades de esa manera. No sé si eso tenga sentido, no sé si esto ayude, pero ese es un punto extremadamente importante que yo espero que nos ayude a entender especialmente este capítulo en el que estamos, porque ahora sí, es donde quiero que vayamos y quiero que pasemos tiempo entendiendo que este no es un libro, la Biblia no es un libro de Occidente, no somos occidentales, es un libro del Medio Oriente. Aparte de la diferencia o la distancia que hay cronológica, porque son miles de años de diferencia, las verdades que va a presentar, las va a presentar otra vez no en proposiciones, las va a presentar de tal manera que van a ser pares, que van a ser, él usa el término de que van a estar dadas en una tensión, en una estira y afloja, donde la verdad va a incluir dos afirmaciones y a veces va a incluir una afirmación y una negación. Y eso a nosotros no nos gusta porque si me dices sí, yo entiendo que sí, pero si me dices sí, me dices no, suenas como que estás indeciso. En la mente hebrea, que son los escritores del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, por eso es que encontramos parábolas, encontramos historias para todo ello. Entonces, simplemente la advertencia que él nos va a hacer y que este capítulo nos hace es que si esto es verdad, si lo que estamos diciendo es verdad, que creemos que sí lo es, el peligro, así como vimos estos 7 principios, 7 preguntas que observamos que las últimas 2 de las 7 son las que van a lidiar con el intérprete. Primero hay que pasar por 5 diferentes preguntas que no tienen que ver nada conmigo, nada con mis ideas preconcebidas, con mis preferencias personales, cómo fui criado, quiénes fueron mis papás, de qué iglesia vengo. No tiene nada que ver con ello. Estamos hablando exclusivamente de lo que sucedió en aquel tiempo, quién lo escribió, regresando a la tabla del Antiguo Testamento, o sea, conociendo la historia. Y yo sé que todo eso requiere esfuerzo para conocer. El problema va a ser, el peligro, que es el peligro que pone el video o que pone la enseñanza de este capítulo, es de que en un momento dado hagamos la tarea de las 5 primeras preguntas y extraemos lo que la palabra de Dios dice, pero como es presentada en esta tensión, en esta estira y afloja, donde Cristo dice, el que quiere ser primero va a tener que ser el postrero. Eso no nos gusta porque o soy el primero o soy el postrero. ¿Cuál de los dos Cristo? Y Cristo va a decir, el que quiera ganar su vida va a tener que perderla. O sea, ¿cómo funciona esto? Nuestra tendencia va a ser que cuando leemos pasajes así, que la mayoría de la Biblia así es que está escrita, nuestra tendencia porque es la manera en que pensamos y es lo que somos, es que escogemos uno u otra de esas dos verdades. Entonces, ¿cuál de las dos es verdad? Y el argumento va a ser, sí, las dos son verdad. Y esas partes no nos gustan. Inclusive él va a enlistar ahorita una serie de cosas que nos va a llevar a ello. Sí estamos conectando en lo que estamos diciendo, hermanos. Espero que esto tenga sentido, porque otra vez, esto es parte de lo que estamos hablando esta tarde. Hermano Vidal. En fin, sí, háblame. ¿Habrán algunas técnicas para las aplicaciones? ¿Para las qué, perdón? Aplicaciones. Es decir, las o primeras... sea, de cómo aplicar la Biblia. Exacto, aplicación a mi época, aplicación a mi vida, porque yo creo que eso es un arte también. Pero, por ejemplo, sí, en 2 escuelas que he estado viendo esto, la tercera vez aquí,
generalmente no se muestra ¿qué decir? Algo elemental, ¿no? Para sacar estos tipos de prácticas. Sí, sí, definitivamente. Bueno, aquí hay dos cosas que me haces pensar. La primera es, y esto lo dije en un congreso que hubo recientemente, donde estuvimos hablando acerca de, el tema fue la literatura apocalíptica o la cuestión del libro Apocalipsis y otros libros que tienen que ver con ese tipo de literatura. Y unas cosas que yo invitaba a la gente, porque las preguntas que se nos hacían fueron muy buenas preguntas, pero si pensamos en las 7 preguntas que estamos hablando para la interpretación, yo sentí, pero esto que estoy por decir no es justo, porque no platiqué con las personas que hicieron las preguntas, pero me hizo sentir que las preguntas estaban basadas en los intérpretes, no en lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Entonces, otra vez, es legítimo, ¿verdad? Porque hoy en día, o sea, cuando me pregunta a mí alguien de la congregación, hey, voy a ver a mi papá otra vez, ahora que falleció papá, ¿cómo le explico yo eso, verdad? Porque él tiene una necesidad en ese momento. Entonces, hablar de la vida eterna, hablar de la segunda venida de Cristo y todo eso, no puedo empezar conmigo, tengo que empezar con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿a dónde voy es esto? Una recomendación que yo hice cuando se trata de interpretar la Biblia es no leer la Biblia y poner la Biblia en una mano y poner Facebook en la otra mano y tratar de interpretarla con los eventos que están sucediendo. Tenemos que tener cuidado de hacer con eso, de hacer eso. ¿Por qué? Por lo que acabamos de mencionar, porque la autoridad de la Biblia no está en lo que está sucediendo, está en lo que sucedió. La autoridad de la Biblia está en lo que Dios ya dijo, en el contexto en lo que dijo, en el momento en que lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, en qué circunstancias se lo dijo. Ahora, hay que hacer ese trabajo y son las primeras 5 preguntas de esto que estamos hablando. El trabajo de uno como intérprete o como presentador o comunicador o como pastor o lo que sea, es traer esas verdades que ya indagamos, ya conocimos, ya estudiamos, ya oramos, ya pedimos la dirección de Dios y ahora sí traerlas a Facebook. Conectarlas con lo que está pasando en Facebook, porque es lo que estás preguntando ahorita. O sea, ¿cómo conectar con lo que está sucediendo? O sea, ¿cómo hablas de la pandemia? ¿Cómo hablas del desempleo? ¿Cómo hablas del temor? ¿Cómo hablas del suicidio? ¿Cómo hablas de todo lo que está sucediendo? Entonces, ¿cómo hablas de eso? Hablas con la palabra de Dios. Y entre paréntesis, la Biblia te enseña que si vas a hacer la conexión entre lo que el autor original dijo, implicó, quiso decir en otros pasajes, otros autores dijeron de lo mismo y los destinatarios entendieron, si vas a traer eso y lo vas a conectar con el mundo en que vivimos, esta es la conclusión de Pedro, es la conclusión de Pablo, es la conclusión de Santiago, es la conclusión de toda la Biblia, vas a experimentar persecución. Va a haber persecución, porque no va a ser muy popular el mensaje, ¿no es cierto? Porque vivimos en una generación en que la palabra de Dios es locura. O sea, la palabra de Dios se considera locura, de que no tiene sentido lo que la Biblia dice basado en lo que está sucediendo. Entonces, yo no quiero minimizar lo que está sucediendo, no minimizo el dolor, no minimizo la tragedia, no minimizo la realidad de lo que estamos viviendo, no minimizo la vulnerabilidad de nuestras vidas, de nuestra salud, nada de eso. Pero es obvio que como cristianos, nuestro motor de arranque y nuestra fe no está basada en lo que está sucediendo o en lo que pueda suceder. Está basada en lo que ya sucedió. Está basada en un evento trascendental que hace 2000 años se llevó a cabo a través de un judío. Esa es la base de lo que hacemos. Ahora, traer esa realidad a Facebook, esa realidad a Instagram, a esa realidad, a una conversación en Zoom, o sea, conectarlo con el mundo que estamos, sí, otra vez, hay que hacer esa tarea. Pero, hermano, yo regreso a lo que estoy diciendo. Importante que es la aplicación, y es importante. Y digo importante porque cuando veo a los profetas en el Antiguo Testamento, veo a los apóstoles en el Nuevo Testamento y veo a Cristo sobre todo, profetas antiguos, apóstoles en el Nuevo, Cristo como maestro, es obvio viendo cómo terminaron sus vidas. Es obvio que cuando ellos predicaron, profetizaron, enseñaron, cuando ellos hicieron sus ministerios, su audiencia, nadie se quedaba así como que,
¿de qué estará hablando? No entiendo. O no tiene relevancia. Es obvio que sabían porque los hacía enojar, ¿no es cierto? A la audiencia. Se enojaba el pueblo de Dios contra los profetas. A Cristo, blasfemo, glotón. ¿De qué no lo acusaron a Cristo? Eventualmente lo van a crucificar porque lo que decía él, lo que estoy tratando de decir es esto, es que profetas, apóstoles, Cristo mismo, su predicación fue aplicable. No sé si esa palabra esté bien dicho, pero la aplicación estaba presente. Pero la autoridad de ellos no estaba en la manera en que aplicaban la palabra de Dios, estaba basado en la palabra de Dios. Entonces, hay un balance en lo que estamos diciendo y lo que estoy tratando de decir o lo que estoy tratando de enfatizar es que es importante tu pregunta en cuestión de técnicas de cómo hacerlo. Yo argumentaría que es el flujo de descubrir lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando descubres lo que la palabra de Dios dice, el descubrir la palabra de Dios crea en ti algo que va más allá de simplemente la habilidad que tengo de estudiar o de leer, o la responsabilidad que tengo de predicar, o el privilegio que tengo de enseñar una clase dominical. Te estás encontrando con algo que está vivo, con algo que es trascendental, te estás encontrando con la revelación misma de Dios. Entonces, al momento de comunicarla, al momento de compartirla, es obvio que yo como pastor o como comunicador, como padre aquí en el hogar, yo no soy responsable de que la audiencia o mis hijos en este caso, o la iglesia, yo no soy responsable de que ellos crean lo que yo estoy comunicando, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Es el que crea en la persona, le da a la persona la habilidad de creer. De lo que soy responsable es de que independientemente si lo aceptan o lo rechazan, el mensaje, yo soy responsable de que ellos crean que yo creo lo que estoy diciendo. Y muchas de las veces yo siento que como comunicadores predicamos o lo comunicamos donde no se ve que lo estamos creyendo. Donde trágicamente la comunicación, el estudio, la interpretación, la predicación, la enseñanza se convierte simplemente en una tarea, un sermón más, un estudio más, una responsabilidad más. O sea, hay que hacerlo, o sea, se convierte en una monotonía. Y si algo vamos a descubrir y entender de estos varones, de estas damas, Antiguo, Nuevo Testamento, Cristo mismo, es que había algo en la vida de ellos cuando se encontraron con la palabra de Dios escrita y eventualmente con la palabra de Dios hecha carne, que es Cristo, que cambió sus vidas para siempre, que su predicación nunca fue la misma. ¿Cómo sabemos eso? Porque la predicación, el flujo del evangelio fue precisamente en contextos de oposición. Entonces, así como dije hace un momento, no podemos seguir leyendo la Biblia o interpretar la Biblia en una mano y Facebook en la otra. Al momento de la aplicación, yo diría que nosotros tenemos que estudiar la cultura. Tenemos que saber lo que está. En otras palabras, nuestro evangelio no es un evangelio de aislarse. Es un evangelio en el cual, por eso es que es difícil hablar de esto hoy en día, porque la subcultura, las ideas preconcebidas del cristianismo hoy en día, es que convenencieramente hemos entendido la palabra santificación, que significa el ser apartado. Ser santo es ser apartado. Trágicamente, se nos ha olvidado que cuando el Señor nos apartó para Él, el apartarnos para Él, y esto viene siendo la doctrina de elección, si lo quieres ver de esta manera, el ser apartado para Él es porque primero es que estábamos apartados de Él. Una vez más, para cuando Él nos apartó para Él, o sea, el ser salvo o el ser elegido por Dios, proviene de que primero estábamos apartados de Él. Y menciono esto porque muchas de las veces como cristianos pensamos o asumimos que nacimos como que espiritualmente estábamos neutros, que malos son los que están en la cárcel. Nosotros siempre fuimos de iglesia, o sea, no hicimos cosas así radicales. Entonces, siempre pensamos que lo único que hemos hecho es crecer en ser apartados para Él, pero realmente la persona que es santificada o apartada para Él es porque viene de ser apartado primeramente de Él. Todos somos enemigos de Dios, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí el concepto es, ok, ¿somos apartados para Él? Sí. La pregunta es, ¿para qué somos apartados? Y aquí es donde regresamos a la Biblia y a la interpretación de la Biblia, porque trágicamente nos encanta enfatizar que hemos sido apartados para Él siempre y cuando yo determine el propósito de haber sido apartado. Y esa es la parte que yo digo, no, sí, a mí no me toca definir
¿Cuándo es que una persona es apartada? Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando una persona es salva, apartada. Jeremías dice, desde el vientre de mi madre. Pablo dice lo mismo, ¿no es cierto? Desde el vientre de mi madre fui apartado. Entonces, el concepto de ser apartado para él es la obra del Espíritu Santo, pero también es la obra del Espíritu Santo el determinar para qué soy apartado para él. Y en este caso, cuando hablamos para qué somos apartados para él, es obvio que somos apartados para similitud a Cristo, para caminar en semejanza a Cristo el resto de nuestras vidas. Es lo que llamamos ese famoso imperativo, la conducta de Cristo. La otra cosa, y esto lo hemos mencionado anteriormente, cuando vemos pasajes como Primera de Pedro capítulo 2, que es en un contexto de la iglesia dispersada, ¿no es cierto? A las iglesias de la dispersación. En un contexto de persecución, Pedro les recuerda, les dice, este edificio, el cual, hablando del segundo templo, está por ser destruido, no lo saben ellos, pero viene la caída del templo en el 70, que es el epicentro de su religión, ¿verdad? El sistema sacrificial, lo van a destruir una vez más. Usa la analogía, el lenguaje de que somos piedras vivas y que Cristo es la piedra angular, la cual fue desechada por los hombres, pero escogida por Dios. Entonces, el punto es este. Si Dios es quien escoge, en este caso, Dios escogió al Hijo para escoger a muchos. Es el principio de Abraham, ¿no es cierto? Dios escoge a Abraham para escoger una familia, escoger una nación, escoger al mundo para él. Trágicamente, Abraham, la familia y la nación fallaron. Entonces, es por eso que la iglesia entra en esa conexión donde hablar del sacerdocio del creyente o de los creyentes no es simplemente porque tenemos acceso al Señor. En inglés se usa la palabra soul competency. Es la habilidad de poder comunicarnos con Dios, lo cual es importante y lo tenemos, pero sacerdocio de los creyentes es para llevar la misión que Abraham falló, que su familia falló, que la nación de Israel falló, que es evangelismo global. Es el evangelio de las naciones. Todo eso es lo que describimos en cuestión de la razón por qué fuimos apartados. Pero regresando a la enseñanza de Pedro, Pedro dice que Cristo es la piedra angular, rechazada por el hombre, escogida por Dios. Lo que se nos olvida es que el escoger o la elección del Padre para con el Hijo, el Padre escogió al Hijo precisamente para ser rechazado. Entonces, si pudiéramos declarar eso desde un principio cuando la persona viene a Cristo y decirle, al venir a Cristo, vienes para unirte a Cristo en sus padecimientos, vienes para caminar en similitud a Cristo, vienes para entender que ese es un mundo gobernado por Génesis capítulo 3, temporalmente. Vienes porque desde Génesis capítulo 3, en versículo 15, desde la caída del hombre, se profetiza que la serpiente va a herir el calcañar de la simiente de la mujer. Entonces, el sufrimiento de Cristo nunca fue algo que sorprendió ni a Cristo ni al Padre. Nos sorprende a nosotros, porque trágicamente, ese es el punto, trágicamente, abrazamos y creemos la regeneración del alma, el ser apartados o santificados para Él, ser apartados para Él. Pero convenencieramente decimos, ok, sí necesito a Cristo que me salve, pero ya que soy salvo, ahora yo determino para qué soy salvo. Y esa yo creo que es la razón por qué el Antiguo Testamento se escribe, por qué el Nuevo Testamento se escribe, porque el pueblo de Dios le encantaba ser el pueblo de Dios siempre y cuando el pueblo de Dios definiera lo que significa ser el pueblo de Dios. Y Dios va a decir, no. Desde que te escogí, desde que te salvé, desde que te elegí para mis propósitos, te elegí para cumplir lo que yo tenía en mente. Entonces, tú, como pueblo, yo como cristiano, soy parte de ese propósito. Y esa es la razón por qué tenemos este tipo de conversaciones y la palabra de Dios. Es una respuesta muy larga a tu pregunta, pido disculpas, pero necesito avanzar. Espero haya respondido algo de eso. Déjenme avanzar rápidamente, hermanos. Voy a brincarme todo esto. Si tienen una pregunta, nada más deténganme, ¿ok? Pero esa cuestión de la aplicación de eso, tenemos que ser estudiantes de la cultura, tenemos que ser personas que vivamos, ¿sí? Que el ser apartados para Dios es para vivir en medio del mundo en que vivimos. Ok, ahí en esa página 30, ¿qué les dije? 30, se me olvidó la página. 37, si no me equivoco. Es donde estamos en las notas, final de la 37, la letra D, una visión completa. Hay varios párrafos que están ahí con respecto a las paradojas bíblicas. ¿Saben lo que es una paradoja, verdad? O sea, algo que parece ser como contradictorio, pero que tiene un significado. Entonces, es como decir, una paradoja sería que es como decir, camarón gigante.
O sea, no hay camarones gigantes, todos están chiquitos. Entonces, esa es una paradoja, ¿no? O sea, sabemos lo que estás diciendo, pero, en fin, aquí dice, esta perspectiva ha sido para mí la más útil en lo personal, como alguien que ama y confía en la Biblia como la palabra de Dios. Está hablando acerca de esta manera de, otra vez, de este estira y afloja que hablamos, de que la cultura hebrea piensa diferente. Estos autores piensan diferente. En el intento de tomarme la Biblia en serio, se volvió obvio que diferentes textos revelan la verdad en formas selectivas, no sistemáticas. No es más, revelan la verdad en formas selectivas, no sistemáticas. Un texto inspirado no puede cancelar o despreciar otro texto inspirado. Una vez más, por el hecho de que las verdades son presentadas en este estira y afloja que estamos hablando, nosotros decimos, esto es verdad, esto es mentira. O es un sí o es un no. O es rojo o es verde. Así pensamos nosotros. Estos autores pensaban diferente y procesaban la vida y presentaban las verdades de la Biblia diferentes. Entonces, a raíz de ello, si no tenemos cuidado, como va a existir esa estira y afloja en la palabra de Dios y la verdad es presentada en esa tensión o en esa estira y afloja, nuestra tendencia es verlo y decir, ok, mi trabajo como intérprete es resolver la tensión. No. Nuestro trabajo como intérpretes es extraer la verdad en medio de la tensión y vivir y predicar y procesar en medio de la tensión. No es el resolver la tensión. Y menciono esto porque ven lo que dice. La verdad llega por medio del conocimiento de todas las escrituras, toda la Biblia, no nada más las partes que me convienen o las partes que son más atractivas. No sé si se dieron cuenta de esto, pero hace 1 o 2 videos atrás, en la enseñanza de Dr. Bob, él hace referencia a cómo el Nuevo Testamento es un poco más fácil de interpretar porque tiene más de la mentalidad occidental, donde presenta el mensaje como si fuera escritura contemporánea, donde hay una introducción, donde hay el drama de esto y una conclusión, como típicamente pensamos o leemos libros. Entonces dice aquí todas las escrituras, no solo algunas, fueron inspiradas, usa el pasaje de 2 Timoteo 3, 16 y 17, no de citar un solo pasaje. En otras palabras, no sacar nada más el que me conviene a mí. La mayoría de las verdades bíblicas en la literatura occidental, que somos nosotros, se presentan en pares dialécticos o paradójicos. Otra vez, es eso que estamos hablando, ¿verdad? La paradoja. Recuerda que los autores del Nuevo Testamento, con excepción de Lucas, son pensadores hebreos escribiendo en un griego común o el griego de la calle. La literatura de sabiduría, hablando del libro de los Salmos, libro de Proverbios, esa es la categoría de la literatura de sabiduría, y la literatura poética, encontramos el libro de Eclesiastés, otra vez, todo este tipo de literatura presentan la verdad en líneas paralelas. Los paralelismos como antítesis funcionan como una paradoja. Y aquí es donde le explica qué significa eso. El paralelismo sintético funciona como los pasajes paralelos. De alguna forma, ambos son igualmente verdaderos. Estas paradojas son incómodas para nuestras queridas tradiciones simplistas. Lo que está explicando aquí simplemente es, otra vez, es regresar a la cuestión de que el libro de los Salmos encuentran las verdades a través de paralelismo. Hay una línea que dice, establece una verdad, y otra línea en la escritura que establece esa misma verdad. Nada más que la dice un poquito diferente, pero está enfatizando la misma verdad. Entonces hay un paralelismo, pero a veces la presenta en esto que parece paradoja, porque en lugar de ir a la línea, la verdad, aunque es dicha diferente, a veces están separadas y parecen ser contradictorias, pero están diciendo lo mismo o están presentando la verdad en medio de ello. Está hablando acerca de lo que es los libros poéticos o la literatura de la sabiduría, que otra vez, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Salmos, cosas por el estilo. Aquí es donde nos da algunos ejemplos y no sé si alcanzaron a ver estos ahí en sus notas, pero otra vez estoy al final de la 37, principio de la 38 en sus notas y habla, por ejemplo, aquí está la disyuntiva, la predestinación en contra de lo que es el libre albedrío. Ustedes saben que como denominaciones, y algunos de ustedes vienen de denominaciones, algunos de ustedes no tienen una denominación específica, pero independientemente, hay líneas, hay corrientes dentro del movimiento o de la cultura o subcultura evangélica donde algunas iglesias creen o enfatizan o sobreenfatizan la predestinación a expensas de negar o de clausurar la cuestión de, en este caso, de libre albedrío, que el hombre tenga la habilidad de decidir o viceversa. Entonces, por un lado, puedes manipularlo y decir, como el hombre es predestinado, no importa lo que hagas, eres salvo y salvo para siempre. No importa
cómo vivas o qué hagas o de qué manera te comportas. Por otro lado, tienes personas que van en un momento dado a pensar o enfatizar, el otro lado de la moneda es de que la salvación se pierde, porque depende de que el hombre se mantenga fiel, de que el hombre decida aceptar a Cristo, en fin, esa disyuntiva que la conocemos entre calvinismo, armenianismo, ambos movimientos tienen verdades en la palabra. El problema ha sido que gente escoge lo que le conviene o la que quiere enfatizar. La otra es la seguridad del creyente contra la necesidad de perseverancia. Otra vez es lo que estamos hablando ahorita. Si Pablo dice, no, nadie nos separará del amor de Dios. Ok, el mismo Pablo va a decir en Filipenses que tenemos que trabajar por nuestra salvación, que tenemos que esforzarnos. ¿Cuál de las dos es? Y otra vez, ahí es donde empieza esa estira y afloja que no nos gusta a nosotros pensar en ello, porque la verdad se encuentra en ambos, porque así es como piensan estos escritores. No es que uno lo quiera crear eso, lo esté inventando uno. ¿Qué acerca del pecado original con la realidad de que escogemos pecar? ¿Cuál de los dos es? En otras palabras, el día que yo muera, ¿me va a juzgar Dios simplemente porque fue culpa de Adán que nos transfirió su pecado? ¿O soy responsable por el pecado que yo he decidido cometer? La respuesta es sí. La respuesta es ambos de los dos, ¿verdad? Jesús como Dios, a diferencia de Jesús como hombre, ¿es realmente Jesús 100% Dios? ¿Es realmente Él 100% hombre? ¿Cuál de los dos es? Este tipo de doctrinas o este tipo otra vez, de estira y afloja son de las razones principales que encontramos cartas como la de los Gálatas, como la de los Colosenses, Filipenses inclusive, donde la iglesia o las sectas dentro de la iglesia que se infiltraban empezaban a predicar un Jesús que era 110, 115 divino y como un 75 humano. Es obvio que eso va a ser un problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál de los dos es? Y la respuesta es sí. Jesús como alguien que es igual al Padre, a diferencia de que está subordinado o por debajo del Padre. ¿Cuál de los dos es? En otras palabras, Él es la segunda persona en la Trinidad, pero estar en segundo lugar o en segunda posición de función como hijo hacia el Padre y someterse al Padre, ¿eso le hace perder a Él su igualdad, que es Dios mismo? La respuesta es no. ¿Cómo funciona eso? Aparte que es un misterio, pero es que la Biblia presenta esas dos verdades, ¿verdad? La Biblia como palabra de Dios y como autoría humana. ¿Es la Biblia un libro inspirado divino o es un libro humano, literatura humana? ¿Cuál de los dos es? La respuesta es sí, es ambos, es lo que estamos hablando. La ausencia de pecado contra aquellos que simplemente el punto aquí es nada más pecar menos. ¿Cuál de los dos es? En otras palabras, somos en Cristo, cuando somos salvos, ¿somos completamente libres del pecado o ahora como cristianos tenemos que cuidar de pecar o de minimizar el pecado en nosotros? ¿Cuál de los dos es? Y creemos que es los dos. O sea, creemos que en este caso, observen la que sigue, la justificación como algo inicial e instantánea o santificación que es progresivo. En otras palabras, ¿somos completamente salvos cuando venimos a Cristo o tenemos que gradualmente aprender a caminar en similitud a Cristo? Y la respuesta es sí, es ambos, ¿no es cierto? No nos gusta esto porque otra vez es una u otra. La justificación a través de la fe, a diferencia de que somos ahora justificados y que nuestra justificación es confirmada por las obras. ¿Cuál de los dos? Y otra vez, encontramos ambas. Y aquí están los pasajes de referencia, Romanos 4, Santiago 2. La libertad cristiana con cuestión de responsabilidad como cristiano. ¿Cuál de los dos es? ¿Soy libre realmente en Cristo o soy responsable? En este caso, o sea, otra vez, pensar en las libertades que tengo en Cristo y pensar en la responsabilidad que por ser responsable limito mi libertad para no ser piedra de tropiezo para alguien más. ¿Sí ven lo que está pasando? O sea, ¿cómo es que si escojo nada más una, voy a pensar que libertad se convierte en libertinaje? O si me voy al otro extremo, voy a pensar que el cristianismo es acerca de prohibiciones, que entre menos disfrute la vida, más cerca estoy de Cristo. No se trata de eso, ¿verdad? Las últimas que menciona aquí es la trascendencia de Dios contra su inminencia. En otras palabras, ¿es Dios el Dios que es fuego consumidor? ¿O es el Dios que le podemos decir papá, padre, que mora no solamente en nosotros, pero camina con nosotros? ¿Cuál de los dos es? Definitivamente es las dos. Y la última es el Dios que es inescrutable, que no lo podemos conocer, y el Dios que a través de la palabra se ha dado a conocer. ¿Cuál de los dos es?
Y la respuesta es definitivamente no. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene sentido esto? Porque este es el punto de la lección de hoy, es el punto de la clase de hoy. ¿Tiene algún comentario o algo? Si no, para concluir, porque ya vamos a terminar aquí. Solamente, hermano. Si no hay preguntas. Perdón, hermano. Sí. Solamente No, hacer dime. un comentario con respecto a lo que el hermano José Luis estaba comentando hace rato de la aplicación. Hace tiempo leí un libro de predicación expositiva en donde el autor recomendaba, después de presentar su propio método de cómo hacer un sermón expositivo, que incluía un método de interpretación similar a no tan completo como el del Dr. Bob, pero similar. El hermano decía que después de hacer una exégesis adecuada y una interpretación adecuada del texto, uno tiene que hacer una exégesis de la audiencia a la que uno le va a predicar, de tal manera que la aplicación pueda ser relevante para ellos. Nada más como un comentario. Definitivamente. Te lo agradezco, sí. Y es obvio que esa aplicación o esa exégesis la inicias contigo, ¿verdad? O sea, aplicándolo en tu vida, no puedes nada más transferir información. Es algo que transforma tu vida y Correcto. es obvio que nosotros como exponentes de la palabra, como aquellos que nos hemos encontrado con la palabra, tenemos que modelarlo. O sea, no es posible. O sea, hay una razón por qué el apóstol Pablo y otros autores de la Biblia van a hablar de las cualidades o lo que califica a un diácono, a un obispo, a un pastor. O sea, porque aparentemente a través de los años de la iglesia ha habido líderes que se han descalificado a sí mismos. Entonces, cuando empieza a haber esa disyuntiva entre lo que predicamos y lo que vivimos, el problema no es cuando empieza a haber un divorcio en lo que sabemos y lo que hacemos, en doctrina y ética. Ese no es el problema. El problema es cuando la iglesia no tiene un sistema bíblico, regresamos a la interpretación de la Biblia, un sistema bíblico para lidiar cuando un líder se descalifica a sí mismo. Entonces, trágicamente, vamos a encontrar iglesias que van a ser en este momento lideradas a través de líderes que en un momento dado tienen habilidades, en un momento dado tienen el carisma, en un momento dado tienen el conocimiento o tienen los títulos teológicos o lo que sea, pero a nivel conectar lo que estamos hablando, lo que la palabra de Dios dice, lo que significa y cómo lo estás viviendo, no existe, no hay conexión en ello. Entonces, cuando eso se lleva a cabo, ya lo hemos visto a través de la Biblia, ¿verdad? Cuando hay pecado en el campamento, cuando hay pecado entre el pueblo de Dios, Dios no va a ser burlado, trágicamente, eventualmente sale a flote. Solamente podemos reproducir lo que somos, no solamente lo que sabemos. En fin, eso lo hemos hablado, se le llama discipulado a todo ello. Termina hablando acerca de las metáforas que Pablo usa en la salvación y habla acerca de diferentes palabras que Pablo usa para ilustrar o enfatizar lo que es la salvación. Y otra vez, nuestra tendencia, una vez más, ese es el punto de esto, que todas estas descripciones de la salvación que Pablo usa, y Pablo obviamente su influencia es muy, muy grande en el Nuevo Testamento, el problema es que nosotros, si no tenemos cuidado, y digo no tenemos cuidado porque eso sucede por inercia, yo quiero darnos el beneficio de la duda, de que nosotros estamos muy lejos de pensar como estas culturas. Por eso es que no podemos seguir leyendo la Biblia o interpretando la Biblia con Facebook por un lado. Nada malo con Facebook. Bueno, sí hay muchas cosas más en Facebook. Pero el punto aquí es de que tenemos que ver la Biblia por lo que la Biblia es. Entonces, si Pablo usa por lo menos 7 metáforas, 7 maneras de ilustrar la cuestión de la salvación, el argumento que estamos haciendo esta noche es que no podemos convenencieramente escoger la que más nos atrae de todas estas. O sea, la verdad se va a encontrar en todo. Y aquí es donde entramos a decir, ok, ¿por qué es que él como autor dijo lo que dijo? ¿Por qué es que implicó? ¿Y por qué si habla de justificación, habla de predestinación o habla de glorificación, cualquiera que sea el lenguaje que está usando la palabra, qué más, en dónde más Pablo, hablando de Pablo, que escribió múltiples cartas del Nuevo Testamento, en dónde más usa esa palabra o esa referencia en otros libros? Entonces, regresamos a la contextualización, a los pasajes paralelos, regresamos a la experiencia de poder ver otra vez el significado en su totalidad, no nada más en un solo pasaje, porque este es el énfasis que se ha estado haciendo. Y aquí es donde está el problema, y aquí espero que si algo se pueden llevar esta tarde o de este curso es esto. No podemos ir construyendo doctrinas en versículos de la Biblia, es en párrafos de la Biblia, porque es en contexto donde se encuentra la verdad. No se encuentra en versículos. Y no porque los versículos no sean inspirados, no porque los enunciados o las afirmaciones no sean verdad, pero
si no tenemos cuidado, usando esta referencia de 7 diferentes metáforas que Pablo usa para la salvación, en un momento dado yo puedo enfatizar una a expensas de las otras y nunca predicar de lo demás o ignorarlo o simplemente no creerlo porque no me conviene, porque X, ¿me explico? Entonces, aquí es donde tenemos que regresar a lo mismo. Evaluemos nuestras doctrinas, evaluemos lo que creemos, lo que estamos creyendo, lo que hemos creído, evaluemos lo que la iglesia cree. Las iglesias que pastoreamos, ya sea que sean iglesias, nuevas obras o plantaciones de iglesias o sean iglesias establecidas, ese es el tiempo de hacerlo, porque ahorita que la iglesia está sin el privilegio de poder estar juntos una vez más, es tiempo de decir y preguntarnos, ok, ¿por qué creemos lo que creemos? Tenemos este tipo de doctrinas. ¿Por qué creemos lo que creemos? Y aquí es donde podemos usar ese tipo de tal vez de principios o de verdades que nos ilustra con ello. El reino de Dios como presente contra la futura consumación. En otras palabras, ¿está el reino de Dios ya aquí? Yo les he puesto la cuestión de las líneas que están así una encima de otra empalmada. Es lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Del reino presente con el reino que eventualmente será consumado. El arrepentimiento como un regalo de Dios contra la futura consumación. O sea, el hombre se arrepiente porque puede o es algo que Dios le entrega y todo eso. En fin, esta última sección que es donde terminamos es el uso de las teologías sistemáticas. Nada más se los voy a leer rapidito porque el punto que va a hacer Dr. Bob con esto, que es extremadamente importante, es que veamos la teología sistemática, principios sistemáticos, y voy a regresar aquí rápidamente a la página de él, porque ya se los había enseñado yo anteriormente y se las voy a enseñar una vez más para que vean a qué o de qué está hablando aquí. ¿Sí? Ok, es esta sección que está aquí. Eso es lo que significa la teología sistemática o los principios sistemáticos. En la página de él está esta sección que se llama los pasajes controversiales y difíciles. Y él los tiene nada más en audio, no están por escritos o en video, pero es por decir, en cuestión de Dios el Padre, que es esta, cuando ustedes le aplanan ahí, esta es la sección de Dios el Padre y están todos estos sermones desde el 1:01 hasta el 1:16. Entonces, esto es lo que sería una teología, porque está tomando un principio o una verdad o una doctrina y está sistemáticamente presentándote todo lo que el caso de Dr. Bob ha encontrado con respecto a ese tema. Entonces, lo que estamos viendo en las notas, lo que está en la pantalla es, ok, ya descubrimos cómo es que la mentalidad hebrea, que es la mentalidad de los autores de la Biblia, cómo piensan. Ya descubrimos que son 5 preguntas, son 7, pero las primeras 5 me forzan a lidiar con lo que típicamente no queremos lidiar, que son esas verdades, ese paralelismo, ese estira y afloja, que no me gusta verlo, que no me gusta porque no pienso así, me forza a salirme de mis preferencias personales. Ya cuando hablamos de la aplicación, que son las últimas 2, ya estamos hablando acerca del paquete completo, porque estamos haciendo eso. Pero esto de la teología sistemática o de los principios de verlo esto sistematizado es lo que está en la pantalla. Este tipo de libro de referencia, porque son libros, es uno de los más útiles y el más tendencioso. Estos libros nos ayudan a movernos de un contexto a través de la visión limitada de la teología bíblica hacia toda la Biblia, teología sistemática. En otras palabras, lo que está diciendo es esto. Todo lo que hemos hablado anteriormente y hablando de las paradojas de los pasajes, paralelismo y todo eso, estamos hablando, y dijimos la semana pasada, como si estamos analizando a través de un microscopio. Y la teología sistemática o estos libros de teología sistemática lo que te ayudan es a llevarlo a un telescopio, a ver el cosmos, a ver la totalidad, ya sea usando la referencia de la página, ya sea la doctrina del Dios como Padre, Dios como Hijo, Dios como Espíritu Santo, o sea, la doctrina de la Trinidad. La inicias o la hablas de una manera donde te empieza otra vez como si fueran círculos concéntricos y esto de la teología sistemática empieza a abrirlo de tal manera que ahora ves la totalidad de la enseñanza de la palabra de Dios de una manera general en todo ello. Eso es lo que está hablando aquí. En fin, lo único que va a recomendar aquí o va a advertir él es de que este tipo de herramientas o de libros o de material, inclusive su propia página, está al final de los ciclos de lectura. ¿Recuerdan que son 4? O sea,
Acuérdense. El punto de esta clase, el punto de todo lo que hemos hecho desde que iniciamos, no sé en qué mes lo iniciamos esto, pero estamos en la lección número 11, es de que quien toma prioridad en la interpretación de la Biblia es la palabra escrita, el lector y el Espíritu Santo. Entonces, la influencia, las habilidades de estos hombres, como Dr. Bob y muchas otras personas con las capacidades y el don que tienen para crear y poner todo esto como herramientas, son de suma importancia, pero ellos no toman prioridad porque ellos no son inspirados. La inspiración está en la palabra escrita, dirigida por la iluminación que el Espíritu da al lector, que somos tú y yo, y es ahí donde está la prioridad. Por eso los ciclos de lectura, acuérdense que es hasta después del número 2 que empezamos a usar las herramientas como comentarios, como bosquejos, las Biblias de estudio que hemos estado hablando. En fin, eso es parte de ello. La última cosa que menciona, y este es de uno de los libros que él recomienda, de este hermano Bruce, F.F. Bruce, es importante recordar que cuando la enseñanza de la Escritura es sistematizada, se suele dejar a un lado algo en el proceso. En otras palabras, esta sistematización de poner las doctrinas, eventualmente, sin excepción, algo se nos va a quedar en el proceso. ¿Por qué otra vez? Porque no hay nada que sea perfecto en esto. Por eso no empezamos con esto, ¿no es cierto? No empezamos con esto. Empezamos con lo que hemos dicho, los ciclos de lectura, las 7 preguntas, para lidiar, para bosquejarlo nosotros, o sea, en la oración, buscando la palabra de Dios. Eventualmente empezamos a ver todas las demás cosas que hemos estado hablando hasta llegar a este punto de aquí. Perfecto. Preguntas, comentarios. Hermano Rolando, estamos terminando.